Hola chicos, buenos días. Hoy vamos a empezar, después de haber visto las ondas y la luz, a ver óptica. ¿Sí? ¿Qué es la óptica? La óptica es la rama de la física que analiza las características y propiedades de la luz, estudiando cómo se comporta y se manifiesta. ¿Sí? Entonces se ocupa de la propagación y el comportamiento de la luz y se va a dividir en dos ramas, la óptica geométrica y la óptica física. Cuando hablamos de óptica geométrica se toma o considera la luz como un rayo, la trayectoria de la partícula de luz. Es útil para estudiar los fenómenos de reflexión y refracción y también es útil para describir las interacciones entre la luz con los lentes y los espejos. En la óptica física se toma o considera la luz como onda y se describen los fenómenos de interferencia, difracción y polarización. Recordemos que aquí tenemos para recordar reflexión y refracción de la luz. Se refleja cuando la luz llega a una superficie opaca. El rayo de luz reflejado es el que llega a nuestros ojos y nos permite ver el objeto. En cambio, en la refracción de la luz pasa de un medio a otro diferente, va a cambiar su velocidad y como consecuencia de ello va a variar su trayectoria. En esto de ver el estudio de la luz, como con su reflexión y refracción, que es lo que nos interesa desde la óptica geométrica, que es la que vamos a estudiar, nos interesa hablar de los distintos tipos de cuerpo y de los espejos. Vamos a ver que los cuerpos transparentes son aquellos que dejan pasar casi toda la luz que incide en él. Incidir es la luz que llega. Y la intensidad entonces de esa luz incidente es muy parecida a la de la luz emitida, a la de la luz que lo atraviesa. Por ejemplo, el agua, el vidrio, algunas otras bebidas y algunos tipos de plástico. Los cuerpos translúcidos, en cambio, solo dejan pasar una porción de la luz que incide sobre ellos. Dejaría pasar aproximadamente la mitad. Y algunos ejemplos son el cristal esmerilado, ciertos tipos de vidrio de los que se hacen las paredes, el papel de calcar, algunos tejidos y algunos cuerpos en láminas finas, también las bebidas de color. Luego están los cuerpos opacos, que son aquellos que no dejan pasar nada de luz. La madera, el hierro, ladrillo, cemento, pizarra, rocas, la hojalata, el aluminio, muchos plásticos como el PVC. Nosotros las personas, los libros, son ejemplos de cuerpos opacos. En otros términos, los cuerpos opacos, translúcidos y transparentes son los que bloquean total, parcialmente o casi nada cualquier radiación que incida sobre ellos. Los objetos reflectantes y refractantes son aquellos que no permiten el paso de la luz, sino que le cambian su dirección. Acá estaríamos hablando de reflexión, ¿no es cierto? Por eso reflejantes o reflectantes. Los espejos son los cuerpos reflectantes por excelencia. Son aquellos instrumentos que nos permiten reflejar una imagen perteneciente al mundo real. Están hechos de una lámina de cristal cubierta de mercurio, azogue, aluminio o plata y en ellos se reflejan y se componen imágenes virtuales o reales. Aquí les dejo un dibujito donde vemos el vidrio como cuerpo transparente, la madera como cuerpo opaco y los vidrios esmerilados o pintados como cuerpos translúcidos. Bien, luego vamos a hablar, nosotros nos vamos a interesar por los espejos, que en general existen dos tipos. Los espejos planos, que son los que tenemos por lo general en nuestra casa, donde la imagen que se refleja es igual, ¿sí? Mismo tamaño, todo, que la real. Luego tenemos los espejos esféricos o parabólicos, donde vamos a dividir el espejo cóncavo, que está como hundidito, es una parte de un casco de una esfera y está hundidito, y el convexo, que es como una pancita, está para afuera. Bien. Vamos a ver, porque para estudiar la imagen con respecto a un objeto, vamos a tener que ver unas definiciones. Entonces vamos a tener el eje óptico, que es el eje de abscisas perpendicular al plano refractor, o sea, al espejo o la lente. ¿Sí? Un sentido positivo hacia el objeto y un sentido negativo hacia la imagen, por ejemplo. Espacio-objeto, el espacio que queda entre el objeto y la lente o espejo,
y el espacio imagen, el espacio que existe entre la imagen y la lente o el objeto. La imagen puede ser real o virtual. La imagen real se forma fuera del espejo y se puede observar en pantallas. La imagen virtual se forma dentro del espejo, en caso de ser un espejo, y se forma por prolongaciones de rayos. Luego tenemos dos puntos interesantes en el eje óptico, que son el foco objeto y el foco imagen. El foco objeto del punto F, del eje óptico, cuya imagen se encuentra en el infinito del espacio imagen, y el foco imagen es el punto F' del eje óptico que se encuentra, que es la imagen, de un punto infinito del espacio objeto. La construcción de imágenes es muy sencilla y se utilizan los rayos principales, un rayo paralelo, un rayo focal y el rayo radial. El rayo paralelo al eje óptico parte de la parte superior del objeto y luego de refractarse pasa por el foco de la imagen. El rayo focal es el rayo que parte de la parte superior del objeto, pasa por el foco y se refracta de manera paralela. Y luego el radial es el rayo que parte de la parte superior del objeto y está dirigido hacia el centro de curvatura de la lente o el espejo. Y este rayo no se refracta, continúa en la misma dirección, ya que el ángulo de incidencia es igual a 0. Por ahí parece medio complicado, pero en esta imagen de una lente podemos ver las distintas cosas que recién hemos mencionado. Por ejemplo, el objeto y su imagen. Aquí está la lente. En la lente podemos ver el foco objeto y el foco imagen. El espacio objeto entre la lente y el objeto y el espacio imagen entre la lente y la imagen. El rayo que incide paralelo y pasa por el foco. El que pasa por el foco y sale paralelo. Y el radial que pasa por el centro de este lente. Esta es la parte superior del objeto. Fíjense que de ahí sacamos los rayos. Por eso dice que parte de la parte superior del objeto. ¿Sí? Bien. Este es general. Esta es una imagen general como para poder ver los conceptos. Ya vamos a aplicarlo en cada uno de los casos. Dijimos recién que en el espejo plano vamos a ver un objeto real y su imagen va a ser virtual, porque siempre que nos miramos en un espejo plano, nos vemos como si estuviéramos adentro del espejo. Nos vemos del mismo tamaño, nos vemos derechitos, ¿sí? Y a la misma distancia imaginaria para adentro del espejo que la distancia que nosotros tenemos del espejo, ¿ven? La distancia objeto es igual a la distancia imagen. Mientras más lejos del espejo nos colocamos, más atrás del espejo parece que estamos. Luego tenemos los espejos cóncavos. Ese espejo hundidito, como un casco de una esfera, y vamos a tener el eje óptico. Por lo general, cuando dibujamos esto en nuestra carpeta, tomamos un renglón, lo remarcamos y luego con un compás que hacemos que se apoye en este centro de curvatura, lo marcamos y dibujamos ese arquito de circunferencia. A la mitad de la distancia entre el centro y el vértice se encuentra este puntito que es F, es el foco. Así que en el espejo tenemos el vértice, el foco y el centro de curvatura. Esta distancia tiene que ser la misma, así que por lo general podemos hacerlo de 4 centímetros y acá marcamos 2. Si lo llegamos a hacer de 6 centímetros, marcamos en 3. Siempre es la mitad. Eso es así muy interesante de poderlo ver. Bien, acá tenemos entonces los distintos casos. En la página 29 del apunte vamos a tener estos casos también dibujaditos y que incluso nos explican. Entonces, por ejemplo, en este caso dibujamos el espejo con el compás, el eje de curvatura, tenemos el centro y el foco. Fíjense una imagen que está más lejos del centro. La dibujamos en una flechita roja. Entonces hacemos el
rayo que viene paralelo y que pasa luego por el foco, con la regla, ¿ven? Viene paralelo, pasa por el foco. Y luego hacemos el que viene, por ejemplo, por el centro. En este caso están dibujados estos. En el apunte tenemos el que pasa por el foco y se refleja paralelo. Acá se reflejan, salen para afuera, vuelven, porque es un espejo. Y a donde se cruzan los dos rayos va a estar la imagen entre el eje y ese punto. Entonces la imagen que antes era derechita para arriba ahora está invertida. Fíjense que esta es grande y esta es más pequeña, así que tenemos una imagen fuera del espejo, real. Más pequeña, la imagen está al revés, está invertida. ¿Y dónde estaría colocada? Entre el foco y el centro. Estos dibujitos los vamos a tener que hacer en la carpeta. Cada alumno en su carpeta pueden usar hoja cuadriculada y les va a ser más fácil guiándose entonces. Van a dibujar ustedes para que no se les confunda, por ejemplo, con un color el objeto y con otro color la imagen. Y al lado van a escribir cómo es esa imagen, ¿sí? Más pequeña, invertida, entre el foco y el centro y real porque está fuera del espejo. En este otro caso vamos a tener, por ejemplo, en el centro de curvatura la imagen, el objeto, tenemos el que viene paralelo, incide por el foco y acá han dibujado el que viene por el foco e incide, se refleja, paralelo. Entonces, paralelo viene por el foco sale paralelo. Donde se juntan tenemos la imagen. Y noten que acá tenemos una imagen real porque está fuera del espejo. Una imagen de igual tamaño pero invertida. También en el centro de curvatura. Luego tenemos una imagen que está más cerca. Fíjense, la imagen se va acercando. Estaba más lejos del centro de curvatura, está en el centro de curvatura y acá está entre el centro de curvatura y el foco. Entonces dibujamos un rayo que viene paralelo y se refleja por el foco. En este caso se ha usado el rayo que pasa por la parte superior del objeto y que pasa por el centro. También podemos haber hecho que pasa por el foco y luego paralelo. Donde se juntan los rayos tenemos la imagen. Una imagen real, invertida, pero de mayor tamaño. Más lejos que el centro de curvatura. En cambio, fíjense acá, la seguimos acercando al objeto y el objeto se para sobre el foco. Si hacemos los rayos, que viene paralelo, incide por el foco, incide paralelo y se refleja por el foco, y el que pasa por el centro de curvatura, vamos a ver que son paralelos, nunca se juntan. Por lo tanto, esta imagen nunca se forma, o se forma en el infinito. Cuando un objeto está en el foco, nunca lo vamos a poder ver a su imagen. Luego lo seguimos acercando y ya está más cerca todavía entre el foco y el vértice. Está dibujado el objeto, entonces incide paralelo y se refleja por el foco. Acá está el que pasa por el centro de curvatura. No se juntan para acá porque se van separando, pero sí detrás, si yo hago la prolongación de los rayos, se me forma una imagen. Fíjense que esta imagen se ha formado dentro del espejo, detrás del espejo, digamos. Es derechita, es de mayor tamaño y es virtual porque está dentro. Los espejos cóncavos se usan para los espejos de aumento con el que por ahí nos maquillamos, nos depilamos las cejas las chicas. Y fíjense que nos tenemos que poner cerquita el espejo y se forma una imagen mayor. ¿Sí? Aquí estaría. Entonces son los casos del espejo cóncavo de acuerdo a qué distancia está el objeto. ¿Sí? Entonces lo hemos ido viendo desde más lejos y irse acercando en distintos puntos. Esto lo tienen que hacer en su carpeta y enviar las fotos. Y luego tenemos acá el espejo convexo, ¿sí? Que es al revés. La pancita es la que forma el espejo. Entonces hacemos unos rayos que vienen para el centro y el que viene paralelo y se refleja a la altura ahí del foco. Los puntitos
línea de puntos es la prolongación. Y vamos a ver que tenemos una imagen que se forma dentro del espejo virtual, derecha y de menor tamaño. Estos espejos se usan, por ejemplo, en las esquinas para poder ver si viene un auto por la otra calle. Entonces tratan de que toda una imagen grande se haga pequeña para poderla ver dentro del espejo. Aquí lo tenemos dibujado al espejo convexo de una manera más grandecita como para ver cómo se ha formado, ¿sí? El paralelo que se refleja así como por el foco, ¿ven? Y el que viene como para el foco y que se refleja paralelo. Con las prolongaciones hacemos la imagen. Este punto, su imagen es de acá. Nosotros buscamos la del punto y dibujamos la velita ahí, ¿sí? Cuando nosotros acá buscamos acá, este punto se reflejó acá y este punto es la puntita de la flecha, por eso la flecha quedó hacia abajo, ¿sí? Bien. Y luego les puse algunos usos en la vida diaria, que es lo que les dije recién, ¿sí? Para qué se usan algunos espejos convexos, unos cóncavos, y también tenemos esto para diversión en algunos parques y algunos lugares. Usan espejos con distintas formas o combinaciones para que nos veamos así todos deformes y nos veamos de maneras graciosas. Así que bueno, esta es la actividad para esta semana. Cualquier duda me consultan por el grupo y de todos modos la próxima semana tenemos el Zoom y vamos a terminar de sacar dudas. Un beso grande para ustedes.